Sean todos bienvenidos y saludamos de manera afectuosa a todos nuestros hermanos que están hoy conectados en Facebook, a aquellos que verán la enseñanza después de que se comparta también. Y qué gusto que nos acompañen, que estén aquí con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de la gracia de Dios. Y en este día estaremos tocando un tema que conlleva a toda la iglesia eh, de manera general. Así que creo que al final estaremos, yo creo que haciendo un examen para ver si vamos entendiendo juntos. Y quisiera que me acompañen a la escritura, a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Es una palabra de exhortación, de ánimo que el apóstol Pedro le da a la iglesia perseguida. Quisiera leer ese texto, es verso 18. Dice que antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, les dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, o a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Eh, Creo que todos ya conocemos el tema de esta mañana o de este día, que se llama medios de gracia en la iglesia. Existen eh, dos tipos, por así decir, de medios de gracia. Los medios de gracia individuales y medios de gracia, si podemos llamarle corporativos. Y es el que hoy estaremos, de hecho, estudiando, hermanos. Algo que involucra a todos, involucra a todos. Y cuando hablamos de también de esa iglesia o de ese grupo en general, eh, de esa iglesia a lo mejor universal, no nos referimos más bien a esa iglesia universal, porque cuando pensamos que es la iglesia universal, decimos, bueno, eh, algunos como que se evaden y dicen, ok, yo soy parte de esa iglesia universal, de tal manera que algunos pues no quieren rendir cuentas a nadie, no les gusta rendir cuentas a nadie. Cuando hablamos de esa iglesia local, hermanos, cuando hablamos de esa iglesia universal y local, hermanos, la iglesia local rinde cuentas a los demás. A algunos no les gusta y es que no estamos viviendo en esos medios en el que el Señor quiere que tú y yo, iglesia, podamos crecer juntos, podamos ser discipulados tal vez, podamos ser exhortados, podamos ser animados, podamos rendir cuentas a nuestros hermanos. Y decía yo, no exactamente entonces nos referimos a esa iglesia universal, ¿verdad? Sino nos referimos a esa iglesia local, esa iglesia local. En segunda de Pedro dice acá, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Quisiera repetir este punto, es importante. Te involucra a ti y me involucra a mí en este crecimiento en nuestras vidas. Repito que el estancamiento en un cristiano, en su crecimiento espiritual, se debe principalmente, oye bien, a su negligencia, a su descuido de los medios de gracia. A eso se debe muchas veces.
Cuando nosotros estudiamos a la iglesia de Corinto, vemos a una iglesia que descuidó los medios de gracia. Y comienza esa iglesia, por ejemplo, a, a malentender algunos principios y ordenanzas que nuestro Señor había dejado. ¿Sí? Puede sucedernos a nosotros también en algún momento. Podemos hacer que las cosas se salgan de control en la iglesia cuando nosotros estamos mal entendiendo los medios de gracia. Vamos a orar al Señor y a pedir que nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a pedir al Señor nos bendiga. Padre bueno, agradecemos tu gran amor, agradecemos tus cuidados, agradecemos la manera en la cual nos disipulas día a día. Agradecemos el habernos incluido en una familia hoy, Señor, y a formar parte de esta gran familia, Señor. Te pedimos nos permitas entender, oh Dios, cuál es el propósito de ponernos en una iglesia, Padre, local. Que esos medios de gracia, Señor, podamos entenderlos bien, Señor, para que nuestra vida se pueda desarrollar, pueda crecer, pueda madurar. Como dice Pedro aún, para que podamos dar gloria a tu nombre desde hoy hasta la eternidad, Señor. Padre, ayúdame, dame entendimiento, sabiduría, Señor, y mis ideas, Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Decía yo, hermanos, que de manera, hermanos, estaba yo diciendo y hablando de ese estancamiento, de ese descuido, hermanos, de manera que nuestro crecimiento en la gracia de Cristo será proporcional a nuestro uso de los medios de gracia ordenados y establecidos por nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Hay medios adicionales, entonces, que nos ayudan, hermanos, a crecer. Veremos varios puntos aquí sobre esto que ya estamos hablando. Veremos varios puntos, veré 5 puntos con ustedes en esta mañana, tarde. Veré 5 puntos. Número 1, estaré viendo el punto de ¿qué son los medios de gracia? Número 2, estaré explicando cuáles son los medios de gracia. Número 3, en quiénes obra efectivamente esos medios de gracia, hermanos. Ese punto número 3. Punto número 4, ¿quién es el que obra en los medios de gracia y de quién son la responsabilidad? Y punto número 5, la palabra de Dios como medio de gracia. Estaré hablando de estos 5 puntos y es extenso, entonces pido de su tiempo. Yo no sé cuánto disponen hoy, espero que unas 2 horas, 3 horas, pero quisiera que podamos explicar estos 5 puntos. Así que, hermanos, no me voy a molestar si en el transcurso del tema te sientes cansado o con sueño. Yo entiendo que todos tuvimos una semana difícil, dura, el trabajo, el estrés, etcétera. Te levantas, te paseas ahí en el pasillo. No hay ningún problema, hermano, no hay ningún problema. Solo deseo que estés aquí con nosotros, que puedas seguir con nosotros, que nos puedas, hermano, acompañar también revisando algunos textos. Eso va a ser suficiente en este día. Quisiera comenzar con el primer punto. ¿Qué son los medios de gracia, hermanos? ¿Qué son los medios de gracia? Bueno, los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios, ¿sí?, que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar al creyente. Y lo voy a volver a explicar, hermano, a mencionar. Los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa
a fin de capacitar al creyente. Otros llaman recursos, y es correcto. Dios ha dado recursos al creyente para ser capacitado a través de la obra del Espíritu Santo. Bien, y es a través de esto, hermanos, que el Espíritu Santo usa para nuestra santificación y crecimiento. Ahí en Primera de Pedro, si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, versículo número 12, dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Quisiera yo leerte la nueva traducción viviente. Quisiera leerte la nueva traducción viviente y es primera Pedro 5, verso 12. Dice así, la nueva traducción viviente: les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Y termina diciendo estas palabras: manténganse firmes en esta gracia. Entonces, Pedro nos dice que toda la vida cristiana se vive solamente por gracia. Es lo que nos está diciendo el apóstol. ¿Y qué es lo que estaba pasando con esta iglesia? Bueno, estaba siendo perseguida. Si nosotros leemos un poquito cuál es el objetivo del tema del libro, es animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo, y quería alentarles, quería animarles. Y les dice que les escribí esta breve carta. Recordemos que la carta no tenía capítulos, no tenía versículos, no tenía subtítulos, pero en la carta entendemos este objetivo de parte de nuestro hermano Pedro. Y en su segunda carta anima a los hermanos a que crezcan en esa gracia. Entonces decía yo, hablando de la definición, Dios ha provisto recursos. Él nos ha dejado la manera en la que tú y yo hemos de crecer espiritualmente, hemos de ser santificados, ¿sí? Hemos de ser edificados. Y bueno, el Señor nos ha puesto en una familia. Se llama su iglesia. La iglesia que Él ha comprado con su sangre, bendita sangre. Entonces, hermanos, es toda la vida cristiana se vive solamente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, si he nacido de nuevo y no crezco, no maduro, no hay santificación, tengo problemas aquí, tengo problemas allá, me meto en líos por acá, me meto en líos por allá, puede que la respuesta sea que estamos viviendo fuera de los medios de gracia que Dios ha establecido, o que bien hemos descuidado esos medios de gracia. ¿Sí? De manera, hermanos, que si nuestra vida no crece, nuestra vida no madura, no hay santificación en nosotros, tenemos problemas, estamos ensimismados, nos metemos en líos a cada rato. Preguntémonos, hermanos, si no hemos descuidado, si no hemos sido negligentes con los medios que el Señor nos ha provisto. Decía hace un momento que Dios ha establecido
Cuando Dios nos salva, hermanos, entendemos ya, nuestros hermanos han abundado, lo hace por gracia inmerecida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor nos salva, lo hace por gracia. Esa gracia inmerecida lo hace porque Él le place. Y lo hace, hermanos, en un solo momento. Por así decir, como en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos salva, nos perdona, nos redime. Después de eso, hermanos, después de eso, Dios ha puesto medios para continuar su obra en nosotros. Después de que nos salva, o sea, no es que nos olvidó, nos ha abandonado. No sé qué va a ser de mi vida. Después de eso, hermanos, de que Él opera su salvación en nosotros, Él ha dispuesto recursos. Él ha puesto recursos. Él ha puesto los medios para que nuestra vida, hermanos, continúe, para que la obra de Dios continúe en nosotros por el Espíritu Santo también. Entonces, gracia, hermanos, es ese favor inmerecido que Dios otorga al pecador, que no lo merece para salvarlo. Pero, hermanos, la gracia no solo es la que ya hemos recibido. Estamos viendo que Pedro nos escribe. La Escritura entonces nos está enseñando que es alguien que vive en la gracia de manera permanente. Alguien que vive en el favor de Dios de manera permanente. Así como, hermanos, los peces, así como los peces que viven en el agua, ese es su hábitat, ¿no? Viven en el agua. Si les pudiéramos preguntar a ellos, ¿qué se siente estar mojado? ¿Qué nos responderían? Para nosotros es algo normal, pudiera tal vez respondernos un pez si pudiera hablar. Para mí es algo normal. ¿Sí? Si le preguntáramos, decía, oye, ¿qué se siente estar mojado? Y simplemente diría, es algo normal para mí. De esa misma manera, hermanos, vivir en la gracia de Dios debe de ser algo normal para nosotros. Vivir en la gracia de Dios no es cada 8 días, no es cada cierto tiempo, no es por temporadas. Debería de ser una forma normal, natural en nuestras vidas. Para todo aquel, hermanos, que está en Cristo, vivir en la gracia debería de ser entonces algo normal. Ahí es donde Él vive, es su hábitat, la gracia de Dios en tu vida, hermano, todo el tiempo. Es como tu vida, es como tu ambiente, es como tu hábitat, la gracia de Dios entonces. Eso es la gracia de Dios. Bueno, segundo punto, hermanos, ¿cuáles son esos medios de gracia? ¿Cuáles son esos medios de gracia? Un teólogo llamado Lois Berkov lo limita a 3 medios de gracia: la predicación de la palabra y lo que también llamamos como sacramentos, es decir, la cena del Señor y el bautizo, el bautismo. Él los encierra o los resume en esos 3. Otro hermano, un teólogo, dice que Charles Hodge le suma un cuarto. Él dice que la oración es un cuarto medio de gracia.
Y yo no quiero decir que está mal, es correcto, es correcto. Otros hermanos como el teólogo Wayne Grudem amplía esa lista y él pone 11 medios de gracia, por ejemplo, 12 medios de gracia. La Iglesia Católica pone 7 medios de gracia que operan por sí mismos. Hace un momento mencionaba con algún hermano que para ellos operan por sí mismos, pero hermanos, eh, nosotros, o por ejemplo, Wayne Grudem observa 11. Uno, la predicación de la palabra, si estás anotando. La predicación de la palabra, el bautismo, la cena del Señor, la oración, es el número 4. Número 5, la adoración. Número 6, la disciplina en la iglesia. Sin disciplina yo no sé qué sería de la iglesia, qué se haría en la iglesia. La ofrenda, número 7. Número 8, los dones espirituales. Medio de gracia número 9 que apunta Wayne Grudem, la comunión de los hermanos al congregarnos. Número 10, la evangelización. Número 11, ministerio personal o individual. Y hermanos, estos medios se dan en el seno de la comunión de la iglesia, estos medios de gracia. Estamos hablando de medios de gracia, decía yo, corporativos. En una iglesia local se dan estos medios de gracia. Se dan estos medios de gracia. Hay medios individuales como la oración, el estudio de la palabra o la lectura de la palabra, pero estos medios, hermanos, no se pueden disfrutar, por así decir, completamente si no van acompañados de la iglesia local o el compañerismo cristiano. Hermanos, todos estos medios están relacionados, de hecho, con la bendita palabra de Dios. Todos estos medios están relacionados con la bendita palabra de Dios, que es el principal, por así decir, medio de gracia, que es el principal medio de gracia, sin hacer menor a los otros, claro. No es que yo haga menor a los demás. Y vamos, de hecho, a resumir lo voy a resumir en el punto número 5. Entonces, hermanos, estos son los medios de gracia. No voy a explicar uno por uno. De hecho, hermanos, pudiéramos hacer un tema de uno por uno de cada medio de gracia. Podemos hacer un tema dominical. Podemos compartir un mensaje de cada uno de ellos. Yo quisiera explicarte entonces y pasar al punto número 3, en quién obra efectivamente esos medios de gracia, en quién obra efectivamente esos medios de gracia. Y bueno, Primera de Corintios, capítulo número 1. Versículo número 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Podemos decir entonces, o Pablo está diciéndonos, que en quien opera efectivamente
Estos medios de gracia es en aquellos que han sido santificados, en aquellos que han sido redimidos, en aquellos que han sido, hermanos, más adelante nos dice, sellados por Él. Solo ellos pueden, por así decir, obedecer. Solo ellos están capacitados. Solo ellos están capacitados por la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Estos medios de gracia, hermanos, son efectivos en quienes se ha operado, hermanos, entonces, la redención en sus vidas. Quisiera leer nuevamente el versículo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Solo esta obra se obran efectivamente en la vida del creyente. Solo el que ha recibido la gracia puede obedecer. Espero que estemos de acuerdo en esto. Espero que podamos estar de acuerdo en esto. Estoy diciendo esto, hermanos. Quisiera volver a repetirlo. Solo el que ha recibido la gracia de Dios en su vida puede obedecer y es capacitado para esto por el Espíritu Santo, claro. De manera que mientras yo siga viviendo en el pecado, necesito la gracia de Dios para ser capacitado. Entonces, cuando vemos a alguien pecar, nosotros o decimos, no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores y solo es, hermanos, a través de esa gracia que vivimos la vida cristiana de manera normal. No hay obediencia completa cuando nosotros no hemos sido capacitados, no nos ha sido dada esa gracia en nuestras vidas. El hombre no puede obedecer a Dios. Está incapacitado viviendo en pecado para hacer la voluntad o para vivir en la gracia de Dios. El hombre está incapacitado. Entonces, hermanos, ¿puedo decir algo? Podemos llegar a participar de cierta bendición. Cuando vivimos en nuestros pecados todavía no hemos sido alcanzados por esa gracia salvadora. Si no estamos viviendo en esa gracia, hermanos, nuestra vida no será firme, número uno, puedo decirte. No habrá madurez espiritual. No puede haber madurez espiritual en alguien que no ha recibido primero la gracia de Dios para salvación. Su crecimiento no es sólido, entonces. El crecimiento de esa persona no es sólida, no es firme, porque no está la gracia de Dios en esa vida, en esa persona. Cuando Pablo está diciendo, llamados a ser santos, o a los santificados, está hablando de alguien que ha recibido ya la gracia de Dios en él. Y es cuando es capacitado para exactamente ser santo. Es decir, su testimonio puede verse, puede modelar la gracia de Dios en su vida, porque Cristo ha operado el perdón en su vida. Y cuando no ha sido así primero, repito, podemos tal vez llegar a participar de alguna bendición,
pero no será una vida firme, estable, madura o que esté creciendo con firmeza, de manera continua también, porque no está viviendo en esa gracia. Podemos llegar y venir a la iglesia, recibir la influencia de los mismos hermanos en nuestras vidas. Puede llevarnos a moralizarnos, puedo decirte. Puede esto llevarnos, la influencia de nuestros hermanos puede llevarnos a moralizar nuestra vida, pero no experimentar una verdadera transformación en nosotros. No hemos experimentado una transformación completa, y esto solo sucede cuando alguien nace de nuevo. Y esto es solo por gracia de Dios. Esto es solo por gracia de Dios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Quiero leerte un texto más. Dice en la escritura: doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado. Creo que me equivoqué de anotar el texto. Anoté mal el texto, hermanos. Ok, anoté mal el texto. Entonces, hermanos, si vemos inconsistencia en nosotros, en nuestra vida, si vemos que no crecemos espiritualmente, maduramos, si todavía hay cuestiones de carácter que ya debieron ser madurados en nosotros, relaciones en continuos conflictos, inestabilidad tal vez emocional, que está centrado en nosotros nada más, yo te diría algo: acude a los medios de gracia, hermano. Hablo a los hermanos, a la iglesia local aquí, que hoy está reunida. Hablo a la iglesia que hoy está congregada en este lugar y a aquellos que hoy no pudieron reunirse con nosotros. Si hay inconsistencia en nuestra vida, continúa. Si hay todavía cuestiones de carácter en nosotros que ya debieron ser madurados, hermanos, si tenemos relaciones, tenemos conflictos con hermanos de manera continua, inestabilidad aún emocional en nosotros, que estamos ensimismados, estamos mirándonos a nosotros mismos, hermano, yo te exhorto a que acudas, a que vayas a los medios de gracia que Dios ha establecido para ti, para tu bien, para tu crecimiento, para tu madurez espiritual. Acude a ellos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a 3 años, hermano? ¿Tenemos a bebés hoy? ¿Uno? ¿Un bebé? ¿Cuántos bebés tenemos hoy? Solo veo a uno, ¿verdad? Creo que la hija de nuestro hermano Omar, pero si nosotros nos imaginamos, ¿cómo la veremos de aquí a 5 años? ¿Cómo la imaginamos? Caminando, corriendo, hablando, ¿sí? Ya no depende de los brazos de papá y de mamá, ¿cierto? Hermano, hermana, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? ¿Con los mismos problemas de siempre? ¿Inestable espiritualmente? ¿Inmaduro? Oh, es que yo, hermano, solo sirvo para acá y yo creo que no sirvo para otra cosa.
¿Cómo ves tu vida espiritual en 5 años? ¿Cómo ves tu vida espiritual, hermano? Decía que parte de que nosotros seamos inmaduros hoy es porque hemos descuidado los medios de gracia. Ha habido negligencia de nuestra parte, no de Dios. Él ha puesto todos los recursos para que crezcas, te desarrolles, para que vivas para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, malinterpretamos la Escritura, malentendemos los medios de gracia, podemos llegar a ser como la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo exhorta a esa iglesia fuertemente, porque, hermanos, un medio de gracia que apunta a Weingruden es el de congregarnos, la vida en comunión, en compañerismo. Pero cuando nosotros leemos 1 Corintios 11, Él los exhorta y les dice: vosotros os congregáis no para lo mejor, sino para lo peor. La cena del Señor es un medio de gracia, de bendición, cuando se toma con fe. Pero la iglesia lo estaba tomando mal. Decía: ustedes se adelantan y unos hasta se emborrachan, etcétera. Y toman juicio, estaban interpretando mal los medios de gracia. Y las oraciones. Hermano, yo te exhorto a que acudas a los medios de gracia con firmeza, con decisión, hermano y hermana. Y ruega al Señor que te ayude, que te capacite para vivir aún en esos recursos que Él ha provisto, que Él ha establecido para ti. Quisiera pasar al punto número 4, pero antes te digo algo, hermano. Si oyes hoy su voz, no te demores en venir a Cristo y a su gracia. Si oyes hoy su voz, hermano y hermana, no te demores en venir a Cristo y a su gracia. El punto número 4, ¿quién es el que obra en los medios de gracia y de quiénes son la responsabilidad? Ya decíamos que los medios o la gracia es inmerecida. Ya entendimos o ya entendemos de quién viene esos medios de gracia. Bueno, vamos, yo creo que entendiendo, vienen solo de Dios. Él los produce. Filipenses capítulo número 2. Quisiera que me acompañes. En el libro de Filipenses, Pablo le escribe a esta iglesia. Capítulo número 2, verso número 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que obra en los medios de gracia? Dios, hermanos. Dios es el que da, el que reparte. Pero, hermanos,
Es nuestra responsabilidad el obedecer, no de Dios. Él pone todos los medios para que tú y yo seamos bendecidos. Él pone todos los recursos para que tú y yo crezcamos. Entonces, como dijera Isaías, que la culpa no es de él, no es de él, es nuestra el que a veces no crezcamos espiritualmente. Él es el que obra en los medios de gracia, hermanos. Él dice aquí la Escritura, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, porque Él quiere bendecir tu vida, hermano. Él quiere que crezcas espiritualmente. Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú te desarrolles. Él quiere que tu cristianismo sea firme, estable. Él quiere que el compañerismo con tus hermanos sea firme, sea estable, se pueda cumplir lo que dice Eclesiastés: cordón de 3 dobleces resiste más que uno. Que podamos crecer en esos medios de gracia. Dios quiere que tu vida entonces crezca, tanto que Él ha puesto los recursos. Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero ahí la responsabilidad de que tú crezcas es tuya. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros los que oímos. Así que si hoy ves que tu vida sigues tú siendo inmaduro, si tu carácter no madura, si tienes problemas, si tu lengua tal vez, si tu boca, si tus pensamientos, si tus obras te llevan a meterte en problemas, la culpa no es de Dios. El verso número 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ocuparnos en nuestra salvación y el obedecer sin que alguien nos esté cuidando, esté observando. Hermanos, depende de nosotros. Dios pone los medios, Dios pone los recursos, Dios ha establecido sus medios para que tú y yo nos desarrollemos. Si ves crecer a otros hermanos y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no crezco? Porque yo no maduro. ¿Será porque él es amigo del pastor? ¿O será porque la hermana es quien le pone el agua, etcétera, y por eso madura más que yo? Hermanos, es nuestra responsabilidad de manera personal el que nuestra vida pueda crecer, pueda madurar. Y esto también, el crecimiento no va a ser de manera mística, de manera como mágica. No es que Dios va a abrir el cielo, las nubes, te va a dejar caer una carta por ahí y te diga: hoy vas a crecer, hoy vas a madurar en esa parte de tu carácter que tanto te hace falta. No lo va a hacer de una manera así. Hagamos a un lado ideas falsas, hermanos. El Señor ya ha establecido. El Señor, hermanos, Él es quien obra en los medios de gracia, pero la responsabilidad hemos de nosotros tenerla. Somos los responsables, hermanos.
somos los responsables de que estemos viviendo dentro de esa gracia, de ese ambiente, de ese hábitat de la gracia de Dios. Cuando no lo hacemos así, hay graves consecuencias, dificultades, hermanos, hasta de pecados, puedo decirte. Hablando de la iglesia de Corinto, hermanos, habían pecados graves. Habían hermanos que se estaban peleando. Habían hermanos que se estaban llevando hasta los tribunales. Y tú dirás, no eran hermanos, eran hermanos. Tú me vas a decir, eran inconversos, no habían entendido la gracia, la habían recibido como tú y yo, pero la habían descuidado, habían sido negligentes y no tenían claridad sobre algunas cosas. Bueno, habían pecados como el incesto, o sea, pecados que pudiéramos decir que no se debían haber nombrado dentro de la iglesia o haber pasado dentro de la iglesia, pero pasaron, hermanos. Están ahí para amonestarte a ti y a mí hoy. Están puestos esos ejemplos para que te amonesten y para que me amonesten. Cuando yo descuido los medios de gracia, hay consecuencias graves. El punto número 5 es la palabra de Dios como medio de gracia. Incluso, hermanos, este medio de gracia es gracia antes de que nosotros seamos salvos, perdonados, redimidos. Este medio de gracia es gracia antes de que tú y yo vengamos a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Como dice Pablo a los romanos, la fe viene por el oír. Necesitamos oír la palabra para poder creer, para poder recibir el evangelio. Necesitamos oír primero. La fe viene, decía, por el oír, por la predicación de la palabra. La predicación nos provee o nos enseña, nos muestra o nos lleva a la gracia de Dios también. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para traernos, número 1, a la salvación y número 2, a la madurez espiritual. La escritura, la palabra de Dios, es el medio que Dios usa para la extensión también de la iglesia, hermanos. Espero que no nos veamos de aquí a 5 años, 50 o 40 personas en Rancho Colorado. Yo espero que podamos ver y con la gracia del Señor y por la palabra de Dios se puede extender a otras misiones dentro o de Puebla, del estado, de la ciudad, que es extensa, hermanos. Es grande la ciudad. No veamos así como, espero que sigamos, por lo menos los que estamos, de aquí a 5 años. La palabra es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos tú y yo la responsabilidad de compartirlo. Tenemos tú y yo la responsabilidad de darlo a los demás. Así que, hermanos, los otros medios de gracia vienen cuando entendemos primero este. Cuando nosotros entendemos primero este medio de gracia, la palabra de Dios, los demás vienen fácil, por así decir. Se mueven en torno, alrededor de este medio de gracia, que es la palabra del Señor. Por eso decía que no voy a tocar los 11, los 12. ¿Sabes tú que la Iglesia Católica ha añadido, bueno, el séptimo es el matrimonio?
Y si lo vemos desde un buen punto, hermanos, el matrimonio es un medio de gracia. Así como lo es el bautismo, así como lo es la cena del Señor, considero que el matrimonio es un medio de gracia, de santificación. Yo creo que yo me doy cuenta que maduré a partir de que me casé. Maduré espiritualmente. Sinceramente te digo, cuando llegué al matrimonio pude ver un mejor crecimiento espiritual en mi vida. Pude ver mejor madurez, pudo haber mejor madurez espiritual. Digo, bueno, no lo veo mal. Estaba revisando, estudiando los medios de gracia y veía que la Iglesia Católica tiene 7. Digo, no está mal el número 7 tampoco. Y lo usa también eh, dentro de la iglesia también local. Se desarrolla muy bien ese medio de gracia. Decía yo que los otros medios de gracia vienen cuando se entiende este primero. El descuido entonces de la palabra de Dios, hermanos, oye bien lo que te voy a decir, el descuido de la palabra de Dios frena el crecimiento en la vida del creyente, en tu vida. El descuido de la palabra de Dios detiene nuestro crecimiento espiritual. Detiene el crecimiento. Frena el crecimiento en nuestras vidas. Por eso es que a veces estamos en esas dificultades. Me preguntaba, lo compartía ya con un par de hermanos, creo que me preguntaba uno de los pastores hace unos días que cómo veía, de manera personal me hacía la pregunta, que cómo veía los estudios teológicos y le decía al hermano que creo que los estudios teológicos han de llevarnos a hacernos más humildes, primero, han de llevarnos a ser mejores cristianos. Los estudios teológicos han de llevarnos a ser mejores esposos, han de llevarnos a ser mejores padres de familia, han de llevarnos a tener mejores relaciones en la iglesia. La teología ha de llevarnos a un mejor entendimiento del cristianismo y no a nuestro egoísmo, no ha de llevarnos a la soberbia en ninguna manera. Ha de llevarnos primero a ser más humildes, a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores hermanos, a ser amistades en la familia de Dios más fuertes, más que otra cosa. Entonces, el descuido de la palabra de Dios detiene el crecimiento en nuestras vidas, hermanos. Por eso la exhortación, si ves, entiendes que tu vida está falta, sigues en los mismos problemas, yo te invito, hermano, a que vengas a Cristo y a su gracia. A su gracia. En el libro de Hebreos, quiero que estudiemos, leamos este texto, Hebreos, el capítulo número 5, hermanos, del libro de Hebreos, versículo número 11. Acerca de esto, 5, verso 11 y 12, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento
sólido. Una palabra también de exhortación a los hermanos que les estaba dando el escritor de Hebreos. Les está diciendo, uno, que eran tardos para oír. Eran tardos para oír, hermanos. Así somos muchos, hermanos, tardos para oír. Y decimos después, si le hubiera hecho caso a la palabra de Dios, si le hubiera hecho caso al hermano cuando me dio el consejo, si le hubiera hecho caso a las escrituras. En verdad que a veces somos tardos para oír, hermanos. Y por eso es que nuestra vida espiritual está frenada. No porque Dios sea no porque sea la voluntad de Él, de Dios, sino porque tú y yo no estamos siendo responsables con lo que nos toca. No estamos siendo fieles con lo que el Señor quiere de nosotros. Dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Ves allá en el Antiguo Testamento, cuando lees Deuteronomio, te bendeciré. Cuando tú, esto, el otro y aquello, te bendeciré. Y luego dice, pero, habla de las maldiciones. Y yo cuando veo que la gente se queja, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa lo otro? Y se quejan y le echan la culpa a Dios, o sea, ni siquiera son responsables, maduros para afrontar sus consecuencias, sino dicen, es que Dios, ¿por qué me trata de esta manera? Por una razón, porque eres necio. Porque Dios en su grande amor quiere y pone bendiciones, pero tú no quieres las bendiciones, tú tomas las maldiciones para ti. De manera voluntaria, tomas las maldiciones. El descuido a este medio de gracia tiene grandes consecuencias, lo subrayo. R.C. Sproul dice, una persona sin conocimiento es ignorante. Una persona sin conocimiento es ignorante. Dice también, pero una persona sin conocimiento y sin sabiduría es un necio. Una persona sin conocimiento es ignorante, dice Sproul, pero una persona sin conocimiento y sabiduría es un necio. Y cuando leemos Proverbios, nos dice que es mejor a veces encontrarnos, que la osa nos persiga, a encontrarnos con un necio. Hermanos, el descuido a la palabra tiene consecuencias fatales, graves. Hermanos, el trabajo pastoral no es exactamente visitarlos en sus casas. El trabajo pastoral no es exactamente visitarlos en sus hogares. Si crees tú que no has sido más madurado porque no te ha visitado el pastor, déjame decirte que ese no es exactamente el propósito de Dios. Más bien el propósito de Dios en la vida pastoral es ofrecerles alimento para su crecimiento. Ofrecerles alimento para su crecimiento, para su desarrollo, para que puedas caminar firme en el Señor, en tu crecimiento espiritual. Y quisiera aquí tomar un texto del libro de segunda de Timoteo, perdón, capítulo número 3. Y no le vayas a echar la carga al pastor y digas, pues es que es el deber, pero ese no es el objetivo de Dios, no es la prioridad de Dios. Dice
Segunda de Timoteo, capítulo 3, voy a leer a partir del 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, te pueden hacer sabio. Ajá. Toda la escritura es inspirada de Dios. Amén. No tenemos duda de eso. Y es útil para enseñar. Cuando los apóstoles les llega la queja de que las viudas estaban siendo descuidadas, les dijeron a la iglesia primero, no es bueno que nosotros atendamos las mesas y descuidemos la oración y la palabra de Dios. No es bueno que yo descuide, decía él, el que yo ande viendo a las viudas si están en necesidad o no en sus hogares y descuidemos algo que es de vital importancia. No quiero justificar esto y decir que no puede suceder, ¿verdad? No quiero yo así como quitarlo a un lado y decir, no, es que no te puedo visitar. Si tú me invitas a visitarte, te visito. He ido a algunos hogares de algunos hermanos, no de todos, pero hermanos, si me invitas a tu casa para que platiquemos sobre algo, sí voy a tu casa, con todo gusto. No sé cómo le haga, pero sí voy. Apartamos tiempo. Hermanos, es útil para enseñar la palabra de Dios. Es útil para que nosotros, hermanos, seamos sabios, para ser sabios, dice acá el verso 15. Entonces, es útil para enseñar, hermanos. Para redarguir también es útil la palabra de Dios. A veces necesitamos que Dios que nos convenza Dios mismo para que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual y aún avergonzarnos, porque a veces somos un poco duros y soberbios que nos creemos buenos, pero es útil la palabra de Dios para redarguir, o sea, para avergonzar, para que nos convenzamos de que tal vez estemos mal en algún punto, también para corregir algo que está deficiente. Nuestra vida, pues iniciamos de la inmadurez y Dios va corrigiendo esas deficiencias, esas cosas de nosotros para llevarnos a la madurez. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para esto, para llevarnos a la madurez, para llevarnos, hermanos, a corregir eso deficiente de nosotros, también para instruir. Ese es el trabajo pastoral. Es útil para instruir, para corregir en justicia, hermanos. Instruir en justicia. Número 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, aquellos que han recibido la gracia de Dios en su vida, aquellos que han experimentado la redención, la expiación de sus pecados, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, esté completa, esté bien capacitada, esté bien capacitado, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el trabajo aún pastoral. Ese es el trabajo lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios entonces nos prepara para toda buena obra. Nos prepara, hermanos, nos instruye. Nos instruye. Por eso es que yo entiendo que los hermanos que han sido llamados o tienen un llamado al liderazgo,
yo creo que deben de amar primero las escrituras antes que otra cosa. Deben de amar la palabra de Dios. Deben de amar las escrituras, hermanos. Es su alimento diario, su pan diario, su alimento cotidiano, la palabra de Dios. Entonces, vamos, vamos comprendiendo juntos, hermanos. Vamos viendo estos medios que Dios ha puesto para nosotros, para nuestra bendición. Y puedo decirte algo, hermanos, cuando, cuando nosotros descuidamos este medio de gracia, la palabra, los otros medios se ven afectados por el descuido de este medio de gracia. Cuando nosotros descuidamos el medio de gracia, que es la palabra del Señor, se ven afectados los otros medios de gracia. Porque no estamos creyendo, porque no estamos entendiendo, porque no estamos comprendiendo lo primero, hermanos. Se ven afectados los otros, hermanos. Entonces, si no entendemos correctamente el propósito de los medios de gracia, vamos a torcer cada uno después, como lo hizo la iglesia de Corinto. Yo sé que no hablamos de todo el contexto de la iglesia de Corinto, pero vamos a interpretar al rato mal la cena del Señor. Y se va a prestar ese medio de gracia que Dios ha puesto, establecido, para otro propósito. Vamos a malinterpretar la comunión. Recuerda que ahí en 1 de Corintios capítulo 11, Pablo les exhorta fuertemente, los reprende más bien. Dice, vosotros no os habéis congregado para lo mejor, sino para lo peor. Y nosotros acá, hermanos, podemos también en un momento ya dado, si descuidamos los medios de gracia, a congregarnos para lo peor. Al rato podemos estar murmurando el uno del otro, podemos estar no haciendo lo correcto, o sea, el propósito principal por el que Dios permite que nosotros nos congreguemos, cuando no entendemos bien el propósito, decía, de los medios de gracia, podemos llegar a distorsionarlos, a malentenderlos, y las consecuencias son fatales. Amado hermano, quisiera terminar diciéndote, sí, tu vida, en tu vida, no hay crecimiento, si en tu vida no hay madurez, si hay inestabilidad espiritual, si hay cuestiones de carácter, decía yo en el transcurso del tema, que ya debieron de haber sido madurados, yo te invito, hermano, yo te exhorto a que acudas a Cristo primero y a sus medios, a los medios de gracia que Él ha establecido para tu bendición, para tu santificación, para tu crecimiento, hermano y hermana. Yo te exhorto a que veas a Cristo y a su gracia, que no vivas, que no descuides, que no seas más negligente, más bien que puedas detenerte y puedas entender que has estado obrando mal, que has descuidado esos medios. Hermanos, si nosotros no entendemos el medio de gracia de congregarnos, se nos va a dar lo mismo. Yo desde acá sigo, desde mi pantalla te estoy siguiendo. Pero déjame decirte que no es lo mismo. No estamos en el mismo espíritu. No estamos en el mismo espíritu. O sea, no estamos entendiendo el propósito del por qué estamos o somos familia en Cristo Jesús. Quisiera terminar entonces orando y animándote, exhortándote, ya que tú y yo somos los responsables de ese crecimiento. Padre, gracias te damos por este tiempo. También te damos gracias por la familia en la cual nos has puesto.
Es la mejor familia, Señor. No hay otra mejor familia que esta que tú nos has dado. Y lo decimos de manera local, Señor, esta iglesia de Puebla. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu gracia, Señor. Ah, Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que sea nuestro estilo de vida, que sea nuestro alimento cotidiano, que sea nuestro hábitat, Señor. Fuera de eso, no hay otro deseo en nosotros, Señor. Solo vivir en tu gracia, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos, oh Dios. Amén.